¿Qué tal, estimados alumnos de segundo año de secundaria? Lo prometido es deuda. El día de hoy estaré subiendo los videos correspondientes a la primera secuencia didáctica cuando trabajamos con los monomios y polinomios. Esto te ayudará a poder resolver algunas dudas que hayan quedado en el camino y además también te permitirá poder estudiar para tu examen. Pues bien, vamos a empezar con unos conceptos muy indispensables que te permitirán entender el trabajo que se realizará con los monomios y los polinomios en la suma y en la resta. Como primer concepto que necesito que recuerdes e identifiques sin problema es lo que corresponde a lo que nosotros denominamos expresión algebraica. Expresión algebraica. Bien, cuando tú estuviste en la primaria o en el primer año de secundaria, empezaron a trabajar con expresiones llamadas aritméticas, correspondientes, por ejemplo, a 2 más 3, y evidentemente esto te lleva un resultado a tu mente que es igual a 5, como una operación aritmética. Pues bien, a partir de cierto bimestre en primer año y en ese primer periodo del segundo año empezamos a trabajar otras expresiones que involucraban, por ejemplo, 2x más 3y. Expresiones como estas, en donde por inercia en ocasiones pensamos que el resultado sería igual a 5xy, pero vamos a ver en los siguientes videos que esto se procesa de distinta manera. Bien, empecemos con un ejemplo muy básico correspondiente a una expresión algebraica. Una expresión algebraica puede contener un número, puede contener una literal, puede contener un signo y un exponente, ¿sí? Esto es una expresión algebraica básica al cual nosotros le vamos a identificar como término algebraico o también ubícalo como monomio, ¿sí? Entonces, recuerda lo siguiente, voy a hacer un zoom, recuerda lo siguiente, vamos a cambiar algún color para identificar algunas partes de este término algebraico. Recuerda, esto lo identificamos como exponente. A esto de aquí abajo lo identificamos como literal. Y son las letras del alfabeto que ya conoces. Y a esto lo vamos a identificar como coeficiente. ¿Sí? Entonces, una expresión algebraica básica puede ser un término algebraico y el término algebraico a su vez puede estar conformado por un exponente, una literal y un coeficiente. En ocasiones, nosotros podemos observar un término algebraico, digamos, menos y al cubo. Aquí podemos identificar como literal, la literal es la propia y. El exponente es el 3. Pero, ¿cuál es el coeficiente? En estos casos, cuando aparentemente el coeficiente no se especifique, se considera como, para este ejemplo, menos 1. ¿Sí? El menos sí se identifica como tal, pero el coeficiente 1 se sobreentiende. Y entonces cuando tú quieras procesar un término algebraico que aparentemente no tenga coeficiente, le vas a considerar el 1 o el menos 1 si el signo se especifica como en este caso. Bien, tanto
al menos 3x al cuadrado como al menos y cúbica por separado son monomios, ¿sí? Monomios. Podemos identificar nosotros entonces que en la expresión algebraica anteriormente puesta, aquí hay dos monomios. Son tanto el 2x como el 3y. Son dos monomios que esto también se puede especificar como un binomio. Si tú llegases a tener una expresión como 2x al cuadrado más 3x menos 1, aquí podemos ver que este término en álgebra, cuando no tiene literal, se le va a identificar como término constante. Significa que su valor no depende de ninguna literal. Y aquí por obviedad, bueno, este término y este término, al sí tener literal, bueno, pues los identificamos rápidamente como términos algebraicos. Y en este caso, en este caso en específico, en donde tenemos tres términos, a esto le podremos llamar trinomio, por ser una expresión algebraica de tres términos o monomios. Bien, entonces quiero que vayas identificando estos conceptos porque los vamos a ir necesitando en los videos siguientes para que tú puedas comprender la terminología y sobre todo interpretar adecuadamente cada una de las indicaciones que se van a ir dando en el manejo de monomios y polinomios. Bien, entonces este video es muy corto, es introductorio, es la parte 1. Entonces quiero resumir en lo siguiente. Quiero que identifiques por favor que, vamos a hacer un zoom un poquito más, aquí está. Quiero que identifiques entonces que un término algebraico puede tener un coeficiente, una literal y un exponente. Si el coeficiente aparentemente no se especifica, se le considera como 1. Si un término algebraico o un término en una expresión algebraica de dos o más términos no tiene literal, entonces se puede identificar como término constante, pero sí contará para poder identificar qué tipo de polinomio es, ¿sí? Entonces, monomio identifica el concepto, es aquella expresión algebraica de un solo término. Expresión algebraica de un solo término. Y un polinomio, expresión algebraica de dos o más términos. ¿Sí? Entonces, el polinomio puede ser un binomio, un trinomio, que es como los vamos a estar trabajando en lo subsecuente y también en tercer año. Binomio será dos términos algebraicos y trinomio será tres términos algebraicos. ¿Sí? Pues bien, es todo por hoy en este video, la primera parte. Espero que haya sido claro en los conceptos básicos referente a las expresiones algebraicas que vamos a trabajar en los siguientes videos. Repásalo con detenimiento, haz tus propias anotaciones, identifica las características de los monomios y de los polinomios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.